Buenas tardes, apreciados participantes. Vamos a realizar el día de hoy el- uno de los encuentros síncronos, que están pautados de acuerdo al plan de evaluación. El día de hoy vamos a desarrollar parte de lo que es las políticas públicas. En este sentido, voy a dar inicio a la grabación de la presentación. Para darle continuidad al desarrollo de los contenidos programáticos contenidos en los distintos núcleos temáticos de esta unidad curricular, hoy vamos a desarrollar las políticas públicas en la transformación de la realidad. Para ello les tengo la siguiente agenda: políticas públicas, instrumentos de políticas públicas, características de las políticas públicas. Y por último, que no está allí descrito, vamos a abordar el proceso de formulación y análisis de lo que es una política pública. En este sentido, puedo decirle que las políticas públicas dan cuenta en una mayor cantidad o menor intensidad en, con lo que los gobiernos y su gerencia aplican sus recursos con el propósito de influir sobre la evolución de acontecimientos que se dan en el contexto social. Ahora bien, para mantener en profundidad, es necesario revisar lo que en sí representa una política pública. En este sentido, podemos decir que para Mascareño es todo aquello que el gobierno decide hacer o no hacer. Y para Daye es un instrumento del Estado para guiar su acción. Hay otras definiciones sobre lo que es una política pública. Sin embargo, desde la perspectiva que nosotros o que yo estoy abordando, considero que es el conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada intervención del Estado para transformar la realidad en atención a los intereses colectivos. Ahora bien, de esa argumentación podemos derivar que es un asunto verdaderamente relevante. ¿Y por qué es relevante? Porque la política pública representa frente a la necesidad que pueda presentar un grupo de la población en un momento determinado para satisfacerla. Ahora bien, eh, eh, podemos también argumentar que si el gobierno decide hacer algo, como lo dice Mascareño, y eso significa implementar políticas, es necesario, lógicamente, establecer estrategias. Y para diseñar estrategias debemos analizar el entorno, debemos hacer una intervención de esa realidad para determinar realmente qué es lo que ella requiere, y en ese diálogo nos va a permitir abordarla y nos va a indicar qué requiere para satisfacer esa necesidad. Y entonces, una vez ya realizado ese análisis, se prepara la estrategia y se transforman en planes
en programas, lógicamente en proyectos, porque para nosotros acá en Venezuela el presupuesto se rige por proyectos y acciones centralizadas. Lógicamente van a estar los procedimientos, los reglamentos y lógicamente ese presupuesto debe estar aprobado para poder ser ejecutado. En este mismo orden de ideas, nosotros nos vamos a conseguir los instrumentos de políticas públicas. Dentro de los eh, instrumentos de políticas públicas está lógicamente la norma jurídica que es propia del Estado. Igualmente están los servicios de personal y debemos entender que el Estado como una organización dirigida a la satisfacción de necesidades de la colectividad, visto desde esa perspectiva, es una de las organizaciones que gerencia más talento humano. Otro de los instrumentos que nos podemos conseguir es los recursos económicos. Eso quiere decir que necesitamos una fuente de financiamiento. En la definición previa habíamos hablado de un presupuesto y lógicamente que el Estado para poder presupuestar la ejecución de una política pública debe procurarse de esos recursos financieros necesarios para poder financiar su ejecución. En este sentido, les puedo decir que eso lo logra el Estado a través de su actividad financiera. Y él se procura de ingresos, lógicamente, para poder ejecutar los gastos. Otro, eh, Otro aspecto muy importante de los instrumentos de lo que es la política pública es la persuasión. Y eso va a depender realmente de la aceptación. Siempre se da más o menos, en más o menos una intensidad y quiere decir que va a depender de cómo es recibida por las personas a quien va dirigida. Y entonces es necesario por ello buscar en cierta forma esa justificación. Y otro aspecto muy importante que debemos desarrollar para comenzar el abordaje de la política pública como tal son sus características. Y entre ellas está la estabilidad, porque cuando se cuenta con políticas públicas estables, no significa o no es sinónimo de que las políticas no puedan cambiar en lo absoluto. Es decir, ellas tienen que tener cierta flexibilidad porque en la medida que se van ejecutando, probablemente tienen que irse ajustando de acuerdo a la realidad. Eso significa que nosotros debemos tener indicadores porque si hablamos de estrategia y vamos a implementar políticas para transformar, nosotros necesitamos medir las distintas variables intervinientes en el desarrollo de la ejecución de las políticas públicas para ver si realmente van siendo efectivas. Otra característica muy importante de las políticas públicas es la adaptabilidad. Y esto no es otra cosa que la estabilidad. ¿Por qué? Porque las políticas públicas deben ser lo suficientemente, como le dije anteriormente, flexibles para responder a las distintas, a los distintos embates de los tiempos, pero no tanto para que no sean susceptibles a la manipulación política. Eso significa que si la política pública lleva la intención de transformar esa realidad, ella tiene que irse adaptando a los requerimientos del contexto. Otro aspecto muy importante que debemos describir es la coherencia y la coordinación. Entonces, eso se da en la medida que las políticas públicas se corresponden con las políticas afines
¿ok? Y son producto de medidas de medidas que son bien coordinadas entre los personajes intervinientes que forman parte de su diseño y aplicación. ¿Por qué? Porque las personas cuando diseñan las políticas públicas, como se dijo en su momento, ellas provienen de un análisis, de una auditoría del entorno, de las necesidades que presenta en un momento determinado un grupo social y cómo se considera que las políticas públicas son instrumentos de la justa distribución de la riqueza. Ellas van direccionadas, lógicamente, a lograr, por una parte, distribuir la riqueza de manera justa y, por otra parte, en cierta forma, a sacar a las personas del estado de vulnerabilidad si es que se encuentran en él o para mejorar las condiciones del entorno. Otra característica muy importante que debemos tomar en consideración es la calidad de ejecución y el cumplimiento. Las políticas públicas, cuando son concebidas, esta lo que quiere decir es que van a tener que ser ejecutadas de acuerdo a cómo fueron convenidas. Una política bien concebida, lógicamente, es el camino a lograr, lógicamente, esa transformación de la precariedad. Ahora, con respecto a la orientación como lo establecemos aquí en la lámina, de a quién va dirigida, porque es de interés colectivo, entonces eso es una medida en que las políticas públicas procuran el interés público, porque a ellos es a donde va dirigida. Ahora bien, esta dimensión guarda una estrecha relación con las desigualdades, ¿ok? Con esas brechas que existen entre los distintos grupos sociales, ya que los miembros de, de un grupo en un momento determinado con influencia económica y política, pueda modificar las decisiones políticas y hacer que lo favorezca en un momento determinado y pierda el interés hacia el colectivo. Por lo general no ocurre así, porque cuando se diseñan políticas públicas, nosotros diseñamos, ejecutamos y controlamos, y es muy probable que en el proceso de ejecución es donde esté la debilidad, y para ello nosotros tenemos que hacerle el seguimiento y la evaluación respectiva para poder reorientarla para lograr el objetivo que se perseguía con su diseño e implementación. Ahora, cuando nosotros hablamos de la formulación de las políticas públicas, nosotros en cierta forma lo que estamos hablando de modelos, ¿ok? De modelos que nos van a permitir una abstracción de la realidad. Y se trata, lógicamente, de describir esa realidad en forma de conceptos y relaciones. Es así que la aplicación de un modelo en un momento determinado en la formulación de las políticas públicas, lógicamente, es para el diseño y elaboración de una de ellas que resulte más necesaria. Entonces, para ello debemos trabajar con lo que es la determinación de las demandas sociales de las políticas públicas y el análisis del poder de formación de la agenda. Eso quiere decir que se debe formar una agenda para el diseño de lo que es la política pública. En esta instancia de la formulación, en primer lugar, se determinan los conjuntos de necesidades o aspiraciones a realizar una vez expresada e identificada cualquiera una de la acción de la política. Como se dijo, una vez que hacemos el diagnóstico, una vez que formulamos la estrategia, una vez que hemos confirmado que son demandadas por un grupo social y que estas son necesarias para disminuir la brecha
y tomar en consideración lo que es la justa distribución de la riqueza, procedemos a su formulación. Otra otra etapa en el proceso de formulación de las políticas públicas, podemos conseguirnos con la formulación de las soluciones alternativas que permitan visualizar aquellas acciones que tiene el decisor político, es decir, quien toma las decisiones, para ofrecer un lineamiento que satisfaga las necesidades manifiesta por los actores involucrados. Es decir, tiene que satisfacer tanto al que diseña como al que ejecuta y un aspecto muy importante es quién lo recibe, porque para ello es quien va dirigido. Entonces, cuando hablamos de la fase de implementación, lo que estamos es refiriéndonos es la manera como nosotros vamos a implementar la política que hemos diseñado. Y eso requiere un proceso, lógicamente, de planificación, un seguimiento del progreso que ella vaya logrando en el transcurso del tiempo, porque ella va a tener un periodo de tiempo específico, y ello va a permitir que los actores involucrados busquen una orientación para la ejecución más pertinente. Y lógicamente cuando llegamos a lo que es el monitoreo, es una de las fases más importantes, si se quiere, de la política pública, porque de él depende el logro de los objetivos que se han tratado, de los objetivos que se han trazado, perdón, en esa estrategia. Y ellos son los que, si hicimos el proceso de planificación de manera adecuada, y desarrollamos e implementamos, colocamos en el transcurso de ese recorrido los indicadores de gestión, ellos nos van a ir alertando en la misma medida que va transcurriendo el tiempo y el proceso de ejecución, si ella va realmente direccionada y si se ajusta a lo que estaba establecido previamente. Y por último, la evaluación, un punto muy importante porque por lo general las políticas públicas en algunas oportunidades salen del contexto de su aplicación porque la evaluación no se hace de manera adecuada y probablemente perdón, de, de asignación de recursos económicos en los presupuestos o por una evaluación inapropiada de cómo se encuentra esa realidad que se intentó afectar para su beneficio, entonces es probable que ella en un momento determinado salga del proceso de ejecución. De esta manera estamos llegando al final del recorrido de lo que es la ejecución de la formulación y ejecución de lo que son las políticas públicas. Es muy interesante eh, estos instrumentos porque son instrumentos de transformación, son instrumentos que les permite al Estado cumplir con ese mandato constitucional de la justa distribución de la riqueza. Permítame, voy a dejar de compartir la pantalla para proceder a, a dejar de compartir, para proceder al cierre de lo que venimos tratando. Lo interesante de la política pública es la participación. Si nosotros en el proceso de formulación no contamos con la participación ciudadana, que son realmente aquellas personas, las necesitadas de la ejecución de la política, si no permitimos esa participación en el momento de emitir opinión o de tomar decisiones, porque si no se toma decisión, no se está participando, entonces las políticas públicas van a estar direccionadas al fracaso. Es por ello que nosotros tenemos que abrirnos hacia las comunidades
y permitirles que participen en el diseño, desarrollo y ejecución. Esto va a ser garantía de éxito. Bueno, voy a despedirme de ustedes. Vamos a dejar este video hasta acá y los espero para la próxima entrega. Que tengan una feliz tarde. Hasta pronto.